Bueno, hoy tenemos un nuevo programa de TR Cómplice y del CIS para hablar un poco de políticas públicas, ¿verdad? Analizando un poco las políticas públicas de salud, sobre todo, de los un año del gobierno de Peña, pero también, bueno, poner un poco en perspectiva la salud pública con años anteriores, ¿verdad? Y por eso estamos hoy acá con Guillermo Sequera y con Rodrigo Ibarrola para conversar un poco de esto. Así que muchas gracias, Guille, por venir. Gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Bueno, Rodrigo está acá también acompañándonos. Y queríamos un poco conversar contigo para analizar las distintas facetas de lo que está pasando en la salud paraguaya, ¿verdad? Y yo creo que podemos planteo, ¿verdad? Que podríamos, por ejemplo, comenzar entendiendo, ya que tu figura estuvo ahí muy presente durante la pandemia, pensar un poco esto de los cambios que trajo la pandemia, ¿verdad? ¿Qué cambio trajo la pandemia? Bueno, repito, gracias por la invitación, Fernando. Gusto, Rodrigo, compartir la mesa. La pandemia en el mundo vino a cambiar, ¿no? A mover todo el tablero. Es una cuestión no solamente, ¿no?, un virus que te enferma y que superas la enfermedad o te morís, ¿verdad? ¿No? Es mucho más que eso, ¿no? Tocó todas las aristas de la vida humana, la economía, el trabajo, la educación, la forma en que cómo nos comunicamos. Es súper amplio, ¿verdad? Es para hablar horas. Pero viniendo ya a Paraguay, la pandemia, y hoy viendo un poco en la distancia, ¿no? Fue un proceso disruptivo dentro para el sistema de salud, para todo el gobierno, ¿verdad? Para toda la gente, y que trajo cosas interesantes. Más allá, yo quiero separar un poco acá lo que es la enfermedad, la muerte que trajo, ¿verdad? Y ver un poco como políticas públicas, ¿verdad? Como estás queriendo plantear. Creo que la pandemia, como todas las crisis, ¿verdad? Y siempre se dice, es una oportunidad, ¿verdad? Los momentos disruptivos son momentos de oportunidades. Generó un ambiente interesante de pensar el sistema de salud. Por un lado, Ministerio de Salud y sentándose en la mesa de gobierno realmente, ¿verdad? Yo creo que los ministros de salud, hasta antes de la pandemia, siempre fueron ministros que tuvieron que apagar incendios. Poca visión estratégica a largo plazo. No está sentado en la gestión de gobierno al lado del presidente, como está el ministro de Hacienda, como está inclusive el ministro del Interior, ¿no? Está prácticamente apagando incendios, ¿verdad? Creo que esto hizo que el gobierno se centre en las políticas de salud. Y por un lado, se avanzó en cosas buenas. Creo que por primera vez Paraguay alcanzó el mínimo de camas por habitantes que tiene que tener terapia intensiva, imagínate, ¿verdad? Que cuando digo esto no es solamente camas, ¿verdad? No son solamente camas que se compraron y se habilitaron unos cuantos hospitales más, o se ampliaron, sino son equipos, son médicos que están 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días al año, enfermeras, bioquímicos. O sea, hay un ejército que se incorporó para prepararse para esa pandemia, pero en realidad Paraguay está alcanzando esos mínimos, ¿verdad? Esos mínimos, esa deuda histórica que tenía el sistema de salud, por lo menos con el número de camas, capacidad de camas. Yo creo que nos dejamos de escuchar ya esa necesidad. Antes de la pandemia era tan normal escuchar por la radio, prender la radio a la mañana temprano, la necesidad de camas. Prácticamente eso mermó mucho, no digo que desapareció, pero mermó muchísimo, ¿no? Después vino la pandemia y las necesidades eran mucho más en las camas que se crearon, ¿verdad? El mundo a partir de ese mínimo duplicó, aumentó un 50%. Nosotros, la pandemia nos ayudó a alcanzar ese mínimo, ¿verdad?, por habitante, por un lado. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Quiero destacar otras cosas más, por ejemplo, más allá de los hospitales de contingencia que podían haber sido mejor, la calidad podemos cuestionarla, ¿verdad? Los equipos imagínate que antes de la pandemia había solamente 3 máquinas de producción de oxígeno para los hospitales. Hoy hay más de 40, gracias a la pandemia, ¿verdad? La pandemia hoy hizo que todos los hospitales regionales del país tengan máquinas productoras de oxígeno. ¿Y qué significa eso? Que antes no había oxígeno en el hospital. Poquísimos hospitales públicos tenían oxígeno. Se compraba
está tercerizado, costaba una fortuna al año. La pandemia hizo que se invierta una fortuna que se recuperó en un año, ya ese costo, ¿verdad? Y si seguimos los años siguientes, ¿verdad? Más de 40, y para poner un ejemplo, el oxígeno, ¿verdad? Esas cosas que no se hablan, material, insumo básico de cualquier hospital. La pandemia nos trajo eso, ¿verdad? Algunas señales para mí fue una gran oportunidad de reforma del sistema de salud, ¿verdad? Un sistema de salud que pide a gritos una reforma. La pandemia tal vez dio señales, principalmente en el interior vimos cómo se integraron los servicios de salud del IPS con salud pública, con el Ministerio de Salud. Se trabajó coordinado y bastante exitoso, ¿verdad? Algunas limitaciones, pero bastante exitoso, que no avanzó, ¿no? Empezamos a ver el descenso de los casos de COVID, empezamos a salir de la alerta de la emergencia sanitaria y empezamos a volver a lo que éramos antes, ¿verdad? Creo que se perdió una gran oportunidad ahí de discutir un nuevo sistema de salud para Paraguay. O sea que paró las políticas de salud, básicamente, que decías vos, que no estén apagando el fuego, que no estén poniendo parches. Esa política de salud paró después de la pandemia. O sea, estaba todo como para despegar y eso se cortó. A ver, la gestión anterior, la que me tocó participar, quizás por estar adentro, yo sentía bien un discurso de un modelo de reforma del sistema de salud. Recuerdo palabras de Aníbal Mazzoleni, discusiones con el Banco Mundial, de un modelo que se estaba discutiendo. Algunas reestructuraciones dentro de lo que es el Ministerio de Salud, la creación del del Viceministerio de Rectoría y Vigilancia, un viceministerio más enfocado a servicios de salud, ¿verdad? Daban señales de que habían pasos que se estaban haciendo a un modelo que podemos discutir después, ¿verdad? Si es mejor, qué tipo de modelo es, ¿verdad? Pero había señales de algunos cambios estructurales que llevaban hacia algo. Después vino la pandemia, catalizó algunos procesos más relacionados a apagar incendios otra vez la pandemia, ¿verdad? Pero de fortalecimiento estructural, ¿verdad? Pero se dejó de hablar de ese nuevo modelo, se dejó de discutir ese nuevo modelo, ¿verdad? Sí, recuerdo a Santiago Peña hablar del modelo de salud que él sueña en periodo de campaña, ¿verdad? Pero después de eso, después que asumió, no se dejó de hablar de eso. Sí, sé que hubo visitas a Taiwán, se habla mucho del modelo de Taiwán, ¿verdad? Como un probable modelo a imitar. Pero en el fondo, creo que la gran discusión, pues podemos acá hablar horas de cuál es el mejor modelo de salud, ¿verdad? Es soñar un sistema de salud lindo, universal, que tenga todo, ¿verdad? Que nos resuelva todos los problemas de salud. Pero el caracol de la discusión realmente es cómo vamos a pagar ese modelo de salud, ¿verdad? Porque la salud es cara, ¿verdad? Y esa discusión tiene que superar el enfoque solamente del Ministerio de Salud. Una discusión que es más allá de lo social, de la sociedad civil, qué sé yo. Discutirlo como gobierno, discutirlo desde el Ministerio de Economía y Finanzas, discutirlo desde salud en todas las políticas, ¿verdad? No es solamente cómo vamos a pagar este modelo, ¿verdad? Sequera me decía, fuera de cámara, fuera de micrófono, ¿no? Me decía que un profesor le decía, pero en realidad yo creo que él nomás inventaba. Decía, ¿cómo identificar que un país se quiere? ¿Verdad? Y bueno, él dice, si un país se quiere, para identificar que un país se quiere, hay que mirar a su sistema de salud, ¿verdad? Rodrigo, ¿qué tenemos en salud? Vos me estabas comentando también algo sobre algunas políticas que se presentaron al Congreso y después quedaron, truncas, ¿verdad? Bueno, esas políticas que te habías comentado era sobre el FONARES, que no es una política en general para solucionar el sistema de salud, sino para atender ciertas cuestiones muy específicas, como son las enfermedades catastróficas que suelen padecer la gente, ¿verdad? Y es para asistirle a ellos. El fondo tenía algunas trabas porque preveía
recursos de Itaipú. Itaipú se opuso, recurrió al Poder Judicial, se trabó una cosa ahí, se modificó la ley y ahora está más o menos funcionando. No sé si está funcionando bien, yo creo que funciona no funciona bien, pero está ahí, se está reanudando ahora, estuvo varios años trabado. Y por otro lado, estaba la cuestión de lo que yo te había comentado, era para regular el mercado del seguro médico privado. Acabo, como lo escuché hablar a un economista anteriormente. En otro programa, sí. En otro programa. Que uno contrata un servicio de salud, tiene una urgencia, se va y ve que se acabó su cupo, ¿verdad? Y no sabía que ese cupo ya no tenía más. Bueno, hubo una iniciativa parlamentaria, no en el periodo anterior, sino en el periodo antes del anterior, que era para sacar una lista de productos básicos de servicios básicos que tiene que prestar un seguro privado, ¿verdad? Obviamente esa iniciativa no corrió. Hubo mucho lobby en contra de ese servicio, obviamente, porque le va a regular una prestación privada donde ellos tienen, creo yo, su rentabilidad. No es que creo, ellos tienen, obviamente. Pero esa es una cuestión que no se atendió y quedó trunco en el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? Como hay en otros países. Creo entendido que tiene en Chile y también en Argentina, vos tenés un listado de un seguro básico. Y el seguro básico incluye una serie de servicios que son iguales en todas las otras prestadoras que vos contrates. No importa qué contrate, entonces tenemos acá un producto homogéneo que te va a ofrecer entonces entran ahí a elegir el que más te conviene, ¿verdad? Pero sabes lo que incluye y tenés un regulador encima que está al menos controlando que eso esté cumpliéndose, ¿verdad? Ahora, si funciona efectivamente bien o mal es otra cuestión que ya desconozco, ¿verdad? La salud es un tema que a la gente le preocupa. O sea, está muy en boca de todo. Pero aparte de la pandemia, uno se enferma o se enferma tu mamá o tu hermano o tu papá y la gente vende su casa, vende su auto, vende pollo, hace lo que sea, ¿verdad? Para poder acceder un poco a la salud, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo sequera que tenemos que tener? Grande la pregunta, ¿eh? La receta. Dale. No, bueno, achiquemos la pregunta. ¿Dónde estamos? Y hacia dónde, qué paso tenemos que dar para que la gente no tenga que no tenga que hacer más pollada, ¿cuál es no estoy pensando en una macropolítica, ¿cuál es el siguiente paso a partir de donde estamos, ¿verdad? Sí. No, como decía, me robaste la frase, lo de cómo se quiere. No, eso te dije para que tu frase esa no es mía. Dije la frase tuya. Sí, yo creo que el sistema de salud, mirar el sistema de salud y decir de un país y decir cómo se quiere, cómo se cuida. Yo creo que la palabra más potente es cómo se cuida. Los sistemas de salud están creados para cuidar, ¿no? Es parte de la protección social. Es una de las patas de la protección social, ¿verdad? Cómo se cuida una sociedad. Y ahí está relacionado cómo nos queremos los paraguayos, ¿verdad? Y yo, cuando hago analogía con cómo nuestro sistema de salud, ¿verdad? Las puchas, nos queremos ver los paraguayos, ¿verdad? Y parece que no, ¿verdad? Creo que los sistemas de salud son tan diferentes todos. No, hay algunos modelos, estilos que podemos discutir, pero son muy diferentes todos. Porque están muy relacionados a la historia de las sociedades, ¿verdad? De cómo se quieren las sociedades y cómo se organizan colectivamente para cubrir esos problemas catastróficos, para cubrir la enfermedad, el dolor y la muerte, o la debilidad, la vulnerabilidad de alguien de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo nos organizamos para eso? Y acá, como repito, parece que no nos interesa organizarnos para eso, ¿verdad? Y funcionamos como Ministerio de Salud apagando incendios, ¿verdad? Y que termina siendo eso mucho más costoso y mucho más ineficiente. ¿Cómo organizarnos para cuidarnos mejor? Es una discusión social, filosófica, ¿verdad? Pero es mucho más económica que médica, porque estamos hablando de costos, ¿verdad? Costos que vamos a invertir y que van a traducirse en otro tipo, en otra forma de valor, ¿verdad? Yo creo que nuestra sociedad sufre un problema de no entender lo que es el derecho a la salud. Recién lo comprende aquel que salió del país y vivió en esos países que tienen cierto estado de bienestar, ¿verdad? Donde vive ese derecho, y ahí recién parece que capta lo que es el derecho a la salud. Mientras tanto, viviendo acá, uno protesta un poco porque no hay tal medicamento, ese tipo de cosas.
con una visión bastante mercantilizada de que es una oferta de mercado y de que hay que pagar por eso. ¿Verdad? Si esos son los principios que va a defender esta sociedad, porque esto es una cuestión de valores sociales realmente, ¿verdad? Y vamos a pensar desde el punto mercantilizante. Es una discusión ya puramente económica, ¿verdad? Entonces, discutirlo esto en espacios académicos, y repito, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que plantearse este problema, no solamente los problemas de ahora de salud, de cubrir los gastos del cáncer, sino el gran problema, más allá del cambio climático y todas las próximas epidemias que pueden venir, lo que se viene de manera acelerada, el envejecimiento poblacional del Paraguay. De manera aceleradísima, ¿verdad? Esto que Europa, famoso vemos esta historia de España, Italia, o países europeos que en 70 años hoy están todos viejos y la pirámide poblacional se ha invertido. Nosotros en 20 años vamos a hacer ese proceso sin tener instituciones, sin generar una maduración institucional que acompañe ese proceso. Eso va a ser muy costoso y va a ser dolorosísimo, porque eso es tener a muchísima gente enferma viviendo, muchísimas consultas, muchísimos medicamentos y cada vez más costoso, ¿verdad? Entonces, es un problema demográfico, es un problema socioeconómico, es un problema cultural, es un problema de valores. Julieta, bienvenida a este momento de nuestro programa Tereré Cómplice, un año de gestión de Santiago Peña. Nos encantó encontrarte en las redes sociales y establecer ya un vínculo que va a impactar también con artículos en nuestro medio, en nuestra revista. Y bueno, y tenerte acá con nosotros en este programa de hoy. Acá estamos con Fernando Martínez. Luego de saludarte, quería entrar ya directo a la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo viste el primer año de gestión del presidente Peña? Bueno, sin duda, a nivel de política exterior, fue un año sumamente interesante, más para alguien como yo que estudia estos temas. Y esto se da porque el gobierno de Santiago Peña hizo algo particular que no sucedía en los otros gobiernos, que es colocar a los asuntos de política exterior en un lugar bastante principal dentro de su agenda nacional y su agenda política de gobierno. Y es algo que ya lo hizo durante la campaña, que lo veníamos viendo que era algo que se podía dar, y efectivamente, bueno, a lo largo de todo este año se sucedió de esta forma, esta primacía de la política exterior en la agenda presidencial. Y bueno, con esto lo vemos y a lo largo de todo este año con esta presencia, este perfil sumamente alto de Peña a nivel internacional que busca, bueno, una visibilidad. Entonces lo vemos en todos estos viajes internacionales, los encuentros con políticos, con empresarios, con personalidades de la sociedad civil, con empresarios, etcétera, que bueno, que es algo que no estábamos tan acostumbrados. Un presidente que está mucho tiempo afuera, y la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué se da esto de que Peña esté tan interesado en participar en todo lo que puede participar en el ámbito internacional? Y lo que yo creo es que, bueno, lo que está buscando Peña en este gobierno, y creo que también es una estrategia del canciller, de Ramírez Lezcano, que creo que es una persona sumamente interesante y que ha planteado cuestiones estratégicas y lineamientos muy, muy buenos, al menos para analizarlos, que bueno, lo que buscan es profundizar algo que se había intentado en los gobiernos anteriores y que ahora está sucediendo más, que es visibilizar esto, visibilizar a Paraguay a través de la política exterior con una agenda muy pragmática, que bueno, que tratan de mezclar o conectar la política exterior, los logros de política exterior y qué es lo que se puede obtener en el ámbito internacional para tratar de traerlo al país a nivel de desarrollo nacional. Entonces, la política exterior, que es lo que en general siempre vemos que es algo muy positivo, tratar de realmente hacer que tenga un impacto directo en la política nacional. Y lo que busca con esto es, bueno, buscar inversiones, mercados, etcétera, que, bueno, tengan un impacto en la economía, en el comercio, la generación de empleos, el desarrollo de infraestructura. Entonces, para eso Peña busca mostrar su mejor atributo, creo yo, que es este logro que él se siente parte, que es la economía de Paraguay, la estabilidad macroeconómica, estos logros que hemos venido escuchando todo este último tiempo en todas sus entrevistas en el exterior,
y tratar de vender a Paraguay para que efectivamente lleguen estas inversiones y que haya una repercusión en el ámbito interno a nivel de desarrollo. El tema es saber si esto va a suceder efectivamente. Ese es el desafío que va a tener Peña el año que viene. Todo esto, esta gira que hizo, esta presencia a nivel internacional, todos estos contactos que estuvo tratando de hacer, a ver si realmente van a repercutir o no en el desarrollo interno. Te hago una consulta. Bueno, obviamente algo que apareció en el horizonte y que llegó... que está siendo muy publicitado es el tema de el Paraguay llegando al grado de inversión y todo eso. Que supongo que de alguna manera eso también va a estar relacionado a su agenda internacional. Pero mencionaste que Peña tiene una agenda muy pragmática y en términos de política internacional. Y ahí mi pregunta es, ¿cuál serían los puntos más resaltantes de su un año de gobierno en cuanto a esa política internacional con respecto, bueno, en el ámbito internacional? ¿Cuáles serían los 3 puntos más importantes? ¿Cuáles resaltarías vos como los elementos centrales de esa agenda pragmática de Peña? Bueno, creo que si hablamos de pragmatismo, la política más pragmática que hizo fue la vuelta a tener relaciones con Venezuela, por ejemplo. Esto lo vemos en justamente la política pragmática, lo que habla de política pragmática, porque lo que trata es de establecer una relación que esté basada en un principio, por ejemplo, de respeto a la no injerencia en asuntos internos y de soberanía de los países. Y con este pragmatismo, volver a establecer relaciones, por ejemplo, con Venezuela, con el gobierno de Maduro muy cuestionado, y que le permite tener esta reserva de decir, bueno, nosotros no juzgamos lo que sucede a nivel interno, entonces esto nos permite ampliar el panorama de países que tal vez habría alguna reserva moral para establecer relaciones. La estrategia que yo veo con esto de Venezuela, todavía no sabemos cuál va a ser el fin, si va a ser positivo o no, volver a establecer relaciones con Venezuela, si va a dar algún fruto o no. Pero esta política pragmática de volver a establecer relaciones antes, de hecho, de las elecciones, porque yo personalmente creo que tomaron la decisión conscientemente de no esperar a las elecciones a ver qué pasaba con ese resultado, sino establecerlas antes para poder estar en la mesa de diálogo, de negociación, de discusión o debate a nivel regional o internacional si pasara algo como esto. Al no tener relaciones con Venezuela anteriormente, Paraguay quedaba ajeno a esta agenda con respecto a Venezuela. ¿Cuál fue la política de Peña o del gobierno con la dirección de Peña? Pero con respecto a Taiwán, digo, ¿se movió en un sentido pragmático o se movió en el sentido histórico? O sea, ¿cómo lo ves, Julieta? Bueno, hay algunas líneas del gobierno que son tradicionales, que siguen las líneas tradicionales y que no son disruptivas. Hay otras que sí son disruptivas. La cuestión de Taiwán sigue la línea que hemos visto todos estos años y responde a tal vez los mismos objetivos que han respondido en los últimos años. Lo único que vemos que tal vez puede haber un cambio con respecto a Taiwán, que en realidad ya se venía dando al menos 5 años, es esta intención de tratar de generar un relacionamiento un poco más maduro con Taiwán. Yo creo que Paraguay está tratando de dejar de lado todo lo que tiene que ver con el beneficio único, directo, que le da la cooperación internacional con Taiwán, las donaciones, los créditos no reembolsables, todo lo que vemos que lo hace a Paraguay hacer que lo critica, que se critica tanto desde adentro, de depender tanto de la cooperación internacional, y trata de generar una relación un poco más madura y decir, bueno, nosotros también somos actores, somos países que nos está yendo bien económicamente, nosotros no queremos que nos regalen cosas, lo que queremos hacer es que nos vean como países con los que pueden negociar, que pueden traer inversiones, que
podemos establecer un diálogo más maduro en torno a beneficios que pueden ser de los dos lados. Ya no solo a nivel de cooperación de yo te doy algo para que vos me reconozcas, sino de decir, bueno, nosotros necesitamos inversión tecnológica o inversión que traigan empresas para nosotros mejorar el empleo dentro de Paraguay. Entonces lo que se busca es tratar de establecer este tipo de diálogo, de sacar esta idea de Paraguay que solo recibe cosas y de, bueno, ahora somos una nación que estamos bien económicamente, que, bueno, tenemos cosas que ofrecer a nivel comercial, que pueden venir inversiones, porque, bueno, es lo que vende, lo que vemos que vende Peña a nivel internacional todo el tiempo, que hay un clima de negocios muy bueno, que está Paraguay cada vez más preparado para recibir este tipo de inversiones grandes. Bueno, trata de establecer este diálogo con Taiwán para que suceda. Y creo que eso, si bien no es algo que es de este gobierno, se viene hace unos años trabajando, hacer que Taiwán, bueno, compre más productos, trate de ganarle a esta especulación o esta disconformidad que hay de los sectores económicos, por ejemplo, los exportadores agroganaderos que quieren establecer una relación con China. Entonces, bueno, presionan un poco más a Taiwán para que les ayude a mantener la relación con Taiwán. Bueno, cómprenme más productos, así tenemos, bueno, algo que darle a estos sectores que están disconformes. Por último, Julieta, el vínculo con Estados Unidos, Paraguay-Estados Unidos. Lo que sucedió en estos días con la sanción de Tabesa, que va a perjudicar más al expresidente Cartes, y lo que se viene. Es interesante lo que pasa con Estados Unidos, y es interesante también cómo reacciona y cómo plantean las estrategias de política exterior con respecto a Estados Unidos, al gobierno de Peña. Y yo creo que esto se da también porque las sanciones, las primeras sanciones, o las más fuertes, no son las primeras porque vienen hace varios años las sanciones, pero las más fuertes se dieron en este contexto electoral en Paraguay, y ya Peña asumió con las sanciones a Cartes ya aplicadas. Entonces, las estrategias que establecieron fue, por un lado, ponerlo a Estados Unidos como uno de los principales aliados estratégicos, que es de hecho, son las palabras que usan constantemente, que Estados Unidos es un aliado estratégico, pero a su vez también plantean un relacionamiento un poco que yo lo llamo un tire y afloje constante con Estados Unidos. Le dan a Estados Unidos, tratan de complacer a Estados Unidos, de mantener una buena relación, y de hecho vemos que en todas las otras áreas de vinculación con Estados Unidos funcionan bastante bien. O sea, vimos cómo avanzó la cuestión del comercio con la carne, vemos que hay reuniones muy fluidas de temas variados con funcionarios de Estados Unidos, pero bueno, tratan de limitar la injerencia de Estados Unidos, tratan de limitar las acciones en toda esta nueva política de anticorrupción que tiene Estados Unidos con Paraguay, particularmente dentro de la región sudamericana, y hacerles saber que estos no están conformes con lo que está pasando. Entonces, es muy difícil cómo balancean este relacionamiento de tratar de que todo funcione bien, pero ponerle un límite. No pueden confrontar. No hay forma de que Paraguay, saben que es muy costoso confrontar directamente con Estados Unidos, y lo vimos con el comunicado que sacaron hace 2 días. Paraguay no quiere confrontar, quiere marcar un límite. Por eso, al estar disconforme con esta sanción de Tabesa, que el sector cartista presione mucho al gobierno para que le ponga un límite a Estados Unidos, la respuesta que tuvieron es, bueno, no vamos a atacar a Estados Unidos, no vamos a atacar las decisiones de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un gobierno soberano, igual que nosotros, porque en esto que estábamos hablando, de este principio de respeto por la soberanía de cada país y por la no injerencia en los asuntos internos, para mí también es una forma de Paraguay de protegerse. Bueno, yo respeto los asuntos internos, yo respeto la soberanía de cada país, entonces respeten la mía. Y creo que es uno de los principios que utiliza, trata de que genere una reciprocidad principalmente para Estados Unidos. Entonces,
con lo que vemos es eso, no confrontar, pero limitar, tratar de marcar la cancha a Estados Unidos, sobre, bueno, hasta acá, no traten de presionar tanto, porque nosotros algo podemos responder. Entonces, su respuesta limitada fue, bueno, invitarlo al embajador que ya se estaba yendo a que se vaya más rápido, ¿no? Bueno, fue una salida que encontraron para conformar al sector interno y para, bueno, no confrontar, pero limitar a Estados Unidos. Y creo que lo interesante también que se ve con esto de Estados Unidos y en la política exterior de Peña, que para mí es el mayor desafío que tiene Peña a nivel de política exterior, no es externo, sino es interno. Para mí hay un problema dentro de su gobierno con la política exterior de que hay sectores, principalmente el cartismo, que es casi todo el Partido Colorado, que está tratando de generar una política exterior paralela. Hay una política exterior, principalmente, por ejemplo, del Congreso, que lo vemos, que cada vez está tratando de influenciar más la política exterior, de marcar líneas de política exterior, que muchas veces son hasta más duras que las del propio Poder Ejecutivo. Es una duplicidad que no debería funcionar. El Poder Ejecutivo es el encargado de llevar las relaciones internacionales del país, tanto el presidente como Cancillería, y si el Congreso trata de marcar postura en todos los asuntos que le resultan interesantes de política exterior, bueno, se genera una contradicción dentro del gobierno. Esto lo vimos con lo de Estados Unidos, que tomaron una postura y un debate mucho más álgido de lo que se sentía cómodo el Poder Ejecutivo y la Cancillería, y lo vimos, si van para atrás, hay un montón de otros diálogos o discusiones que se dan dentro del Congreso, o posicionamientos que se dan dentro del Congreso, que disienten con la postura oficial del gobierno. Entonces creo que el mayor desafío que va a tener Peña es tratar de bajar un poco a la política interna, al sector que responde y al Congreso, y unificar de nuevo su posicionamiento de política exterior para que sea una sola. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por acompañarnos. Supongo que allá en Taiwán no sé, será de madrugada, ¿verdad? Sí, así que es doble el esfuerzo que está haciendo. Bueno, Joseto, llegamos hasta el final de nuestras 2 jornadas de análisis, ¿verdad? Análisis de la realidad política, de la realidad de la política internacional, de políticas de salud, economía. de economía, ¿verdad? Entonces fueron 2 jornadas en las que pudimos ir conversando con distintos analistas, con gente que hace encuestas. Tuvo Guillermo Larisa, Chase, con Guillermo Sequera, con Rodrigo Ibarrola, José Duarte, Manuel Ferreira. Gente que pasó por nuestros 2 bloques, nuestros 2 días, y que estuvimos analizando un poco si bien no nos detuvimos muchos días y solamente en el gobierno de Santiago Peña, sí analizamos el gobierno de Santiago Peña en su contexto, ¿verdad? Lo cual me parece súper interesante, ¿verdad? Yo creo que sobre todo proveímos a la gente, o sea, esperamos poder proveer a la gente, a la audiencia, elementos para analizar, ¿verdad? Elementos para analizar cuáles son, digamos, factores que con los que se encontró el presidente Peña, también los desafíos con los que se va a encontrar, ¿verdad? En las diferentes materias, desde lo internacional, como estábamos hablando con Julieta, hasta lo social, como hablábamos con Manuel y con Guillermo y Rodrigo. También los desafíos políticos, hablamos con José. Entonces, más que así analizar indicadores de gestión, lo que hicimos fue un análisis de contexto y cómo se vincula la política con diferentes aristas de la sociedad.
Así es, bueno, muchísimas gracias otra vez a la audiencia por acompañarnos en esta serie de programas, con esta serie de entrevistados e entrevistadas. Espero que les haya gustado, espero que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas sobre cómo seguir, además, sobre qué temas quieren ver para adelante, tanto a nivel de nuestros programas audiovisuales que vamos a ir sacando, como también en los escritos en Tereré Cómplice. Así es. Bueno, muchas gracias.